Buen día, ¿cómo están? Con gusto, nuevamente como siempre. Tengo el gusto, por segunda ocasión, de tener al psiquiatra Alfredo Cuéllar con nosotros. Bienvenido, Alfredo. Gracias, Horacio. Te quiero decir que no solamente fuiste el primer invitado en el podcast, sino que ahora eres el primero que viene 2 veces. Gracias. Entonces llevas 2 primeras veces. Gracias. En Mercadotecnia, nomás una anécdota ahí, decimos que siempre nos acordamos de las primeras veces. Del primer beso, pero no del segundo beso. Del primer hombre que llegó a la luna, pero no del segundo. Entonces, Alfredo, pues una gran distinción que Gracias. nos haces de estar aquí. Gracias, Horacio. Quiero hablar, como lo decía Alfredo, que aparte es amigo mío, le tengo mucho afecto y mucho respeto. Igualmente. Es psiquiatra. Antes de leer un poquito de ti, que quizás ya te conozcan algunos, quiero darle una especie como de marco, un arranque al tema del subconsciente, de por qué es importante el tema de las emociones. Y bueno, me gusta siempre vincular a los invitados con alguna cuestión, alguna anécdota personal. Y resulta, Alfredo, que yo me gradué de 20 años, con mención honorífica, el chico maravilla, presidente de X, de Y, de madre, tenía un Ford Mustang azul, una novia hermosa, y de repente, un día, me dio por llorar sin parar, y sin parar, y sin parar. Y de repente, este chico maravilla, entre comillas, y lo digo con todo la acentuación para contrastar cómo fui tomado por una emoción, en este caso era una depresión, y de ahí me fui para abajo. Todos los días, de 4 a 6 de la tarde, una sensación de pérdida, cero energía, y dije yo, ¿qué diablos es esto? O sea, ¿de dónde sale esto? ¿Qué fuerza me tiene tomada? ¿Quién me desenchufó de la corriente? Y por eso me ha fascinado el tema de la psiquiatría, la psicología. También en una nota más amable, mis papás me apoyaron mucho. No había medicamentos en aquel entonces, o por lo menos no me los diagnosticaron, no me los prescribieron, mejor dicho, y me puse a leer y leer. Como tú ves, aquí el lugar está lleno de libros. La lectura me salvó. Me dediqué a reeducarme, a hacer una educación más integral, y bueno, recuerdo con mucho cariño también ese evento. Alfredo Cuéllar, que vamos a hablar del subconsciente, de la historia del subconsciente, de cuáles son los principales problemas en psicología, las causas, los remedios, cuáles son los avances en las terapias desde que llegó Freud aquí a irrumpir al mundo del consciente, cómo juegan el miedo, la culpa, la neurosis, y así nos vamos a ir paseando, bailando en estos conceptos. Quiero hablar del efecto placebo también, y al final, pues obviamente me gusta, como siempre, dejarle a nuestra audiencia algo práctico, algo que le sirva para que pueda mejorar su vida. Alfredo Cuéllar, psiquiatra, es jefe de enseñanza de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es director del Centro de Salud Afectiva, es profesor adjunto del Departamento de Psiquiatría y Psicología de la Mayo Clinic en Rochester. Felicidades, eso no está fácil. No está fácil, no gracias. está fácil, debes de ser un nerdote también, sí, ¿verdad? Eso dice. Y colaborador científico aparte, se involucra en papers y cosas de esas, excelente. Tiene varios méritos, honores, distingos, me los voy a ahorrar. Realmente es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros, Alfredo. Gracias, Horacio. Amable introducción. Bienvenido. A ver, la historia del subconsciente. Somos los humanos lo suficientemente arrogantes como para habernos inventado un término que nos desasocie de los animales, siendo que compartimos el 96% del ADN o del DNA de un chimpancé. O sea, un chimpancé no es un primo hermano, es un brother cerquita, es un carnal, y bueno, pues nomás de vernos frente a frente a un chimpancé, y realmente unos están muy cerca de estar idénticos. Entonces, esa arrogancia de que nosotros somos diferentes que los animales, de que somos racionales,
cuando estamos haciendo tantas cosas irracionales como destruir el ecosistema, contaminar el planeta, las guerras constantes, las envidias pequeñas y grandes que tenemos. Y de repente, como lo mencioné al principio, las emociones parece que nos tienen tomados, gobernados, sometidos, y no le damos el crédito al subconsciente. Alfredo, ¿de dónde viene el subconsciente y qué piensas tú de cómo este concepto ha ido evolucionando a través del tiempo? Si quieres empezamos por lo último, cómo ha ido evolucionando y luego de dónde viene. Exacto. Pues ha ido evolucionando desde tiempos bíblicos, civilización helénica, etcétera, a la creencia de que lo que estaba fuera de nosotros, fuera de control, lo que nos hacía comportarnos de manera errática, extraña, o incluso lo que se llamaba desde entonces la locura, venía de entes externos. Como de presencias. De presencias, de espíritus, de posesiones, de castigos divinos. O sea, si uno lee la Biblia, si lee la Ilíada, etcétera, hay ejemplos claros donde los dioses se inmiscuyen en los eventos humanos y producen episodios de locura, episodios de rabia, episodios de crisis, etc. Y eso va avanzando en un vaivén entre, digamos, los humores, los balances de humores de Hipócrates, las energías y el viento y la humedad de los chinos, etc. Wow. A épocas un poco más modernas, entre comillas, digamos, la ilustración, donde empezamos a ver a la mente como el candidato a gobernar el cuerpo, que es un mecanismo, ¿no? O sea, Esto en la ilustración empieza... En la ilustración, que hay, según yo, digo, no soy historiador, pero hay médicos islámicos que traían ya esas ideas, pero empezamos con todas las ideas de Newton y Galileo, de la física moderna, digamos, tiene que haber un gobernante de este gran mecanismo, ¿no? Y se postula la mente, entonces empieza a observar ya una visión más corporal de esto, aunque todavía predominaba mucho el dualismo mente-cuerpo, sin embargo ya la mente como controlador del cuerpo, y se veía ahora a las mentes que se comportaban erráticas, extrañas, etcétera, como degeneradas o como tontas o locas, ¿no? Y eso empieza a evolucionar, digo, se estanca un rato en los manicomios, los asilos, todo eso, hasta que en la era moderna, lo que podemos llamar el inicio de la psiquiatría moderna o de la psicología y psiquiatría moderna, confluyen varias cosas. Las observaciones más detalladas, clínicas de los padecimientos mentales de Emil Kraepelin, la visión psicoanalista de Freud del inconsciente y los fenómenos que estaban fuera del alcance de nosotros, que vienen muy influidos de otras escuelas de hipnosis y cosas así. Y finalmente el desarrollo biológico de los descubrimientos del cerebro de Ramón y Cajal, de las neuronas y fisiología, y llega toda esta era moderna que tristemente de inicio se separa un poco entre lo psicoanalítico, que es entender lo que está más allá de nuestro consciente, y la visión más biologista de que no, todos son conductas, todo es aprendido, todo es un resultado de si tú asustas a un niño con esto, pues se va a quedar permanentemente condicionado a hacer X cosa, ¿no? Entonces, más o menos así es como podemos ver la historia de todo esto. Y en la modernidad, creo yo, aquí vi que tienes un libro de Antonio Damasio. Sí. Me gusta esa visión, donde no es tanto una cosa u otra, sino son como niveles. Empezamos con el nivel más primitivo de la mente, que es reaccionar al medio ambiente. Son las emociones y sus reacciones. Primitivo, instinto. Instintivo, o sea, dolor, quito mano, dolor, pego, etc. Luego los sentimientos, miedo, huir, miedo, luchar, y ahí a sentimientos más evolucionados como frustración, soledad, ambivalencia, etc. Y finalmente niveles más complejos, donde está el consciente, el self, la identidad, la memoria, la planeación. Y en ese estrato de cosas, muchas tienen que ocurrir fuera de la conciencia. Si ocurrieran dentro de la conciencia, estaríamos rebasados. No podríamos, ¿no? Nuestra conciencia no tiene esa capacidad. Entonces hay cosas que actúan solas y cosas que están
actuando de manera consciente. Cuando no estamos entendiendo bien esas cosas que pasan fuera de la conciencia o cuando tenemos una condición que nos lo impide, entonces nos empiezan a avasallar y a sobrepasar. Cosas fuera de la conciencia, como por ejemplo... Digamos, desde los dos lados, ¿no? Digamos que si nos vamos más a una escuela psicológica, metapsicológica, del inconsciente, que a mí de pequeño me tenían muy abandonado, ¿no? Okay. Entonces me falta aprobación. O que de pequeño todo me decían que estaba bien. Entonces creo que soy superior a los demás. Es un decir, ¿no? Okay. Entonces mi consciente va fabricando una creencia que hace que yo no me adapte bien, ya sea que siempre crea que soy superior a los demás a pesar de mis fracasos, o que a pesar de que algo debería darme satisfacción, no estoy satisfecho si la gente no me lo aprueba. Es una teoría desde arriba, ¿no? Okay. Pero bien podría pasar que desde abajo está el error. Es decir, yo tengo genética para depresión y entonces todo lo que yo vea, sin importar cómo me hayan creado, va a tener una visión en túnel negativa, porque así está cableado mi cerebro. Uh-huh. Entonces el error está abajo. Mis emociones y sentimientos siempre están sesgados hacia lo negativo. Okay. A veces pasan las dos. Eso es lo que hace tan difícil saber dónde está precisamente el problema de las personas y hace tan complejo la psiquiatría, ¿no? Fascinante. Tan complejo y desde mi perspectiva tan fascinante el misterio de la mente humana. Oye, Alfredo, me gustó mucho que mencionaras el tema del split entre mente-cuerpo. Uh-huh. Y a lo mejor ese va a ser un tema interesante ya en el cierre de cómo podemos influir en el uno y en el otro y cómo a veces son aliados y cómo a veces están peleándose para lograr un bienestar. Uh-huh. Ese tema me gustaría regresar a él. Claro. Para la gente que nos escucha, que el tema de la psicología, la psiquiatría, realmente pues es una ciencia, bueno, algunos dicen entre comillas ciencia, ¿verdad? Pero es una disciplina realmente nueva, ¿verdad? La contabilidad, exactamente. ¿Estamos hablando qué, perdón? De poco más de 100 años, lo moderno, ¿no? Lo pues que te decía hace rato. Pues sí, entonces realmente como que es una cosa... Entonces, por ejemplo, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, ¿en qué momentos una persona debe buscar un psicólogo, un psiquiatra o gente que quiera especializarse? Sé que hay un déficit de psiquiatras y psicólogos en el mundo. Uh-huh. En México también es el caso. También. Entonces puede ser una oportunidad para gente que está estudiando, si le gusta las ciencias humanas y demás. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Mucha. La psicología estudia, la psicología es como la medicina, ¿no? Es una rama general que trata de entender pensamiento, conducta, emociones humanas, lo que hablamos hace rato, pero no patología. Eso es muy importante. La gente a veces se suena, pues psicología es lógico que vea la patología mental. No, la psicología ve todas las funciones mentales, por eso tú puedes encontrar psicólogos que están en RH, psicólogos que están en mercadotecnia, psicólogos que ven pacientes, porque luego vienen las subespecializaciones o especializaciones de la psicología, donde ahí encontramos la psicología clínica, y esos son psicólogos que se entrenan para identificar patología mental. Luego... Por ejemplo, una patología mental sería... Depresión, trastorno bipolar... O sea, yo voy con un psicólogo por una especie de dudas que tengo de mis emociones, de psicología, uh-huh. Y el psicólogo en un momento dado dice, ¿eres para mí o te vas para un...? Eso es mi punto. Cualquier psicólogo clínico debería de ser capaz de identificar esto. O sea, si los psicólogos clínicos se entrenan en áreas donde habemos psiquiatras y se les enseña a distinguir las enfermedades mentales, y entonces ellos tendrían que saber cuáles enfermedades se pueden tratar con terapia para la cual ellos deberían de estar entrenados. O sea, es decir, si tú eres un psicólogo clínico que das cognitivo-conductual, pues puedes tratar ansiedad, puedes tratar depresión, pero no puedes tratar esquizofrenia, a menos que seas de la escuela británica que saben identificar X cosa y que rehabilitan a esos pacientes, no necesariamente los tratan. Y saben distinguir cuando alguien tiene la severidad que requiere medicamentos o cuando tiene
o cuando ciertas patologías mentales que no se tratan con psicoterapia. Un psiquiatra igual debería ser capaz de decir, bueno, si la primera línea es medicamentoterapia, yo te doy la opción de tratarte conmigo o con un psicólogo clínico que dé este tipo de terapia, o si yo estoy entrenado, pero también tendría que estar entrenado en ese tipo de terapia, yo te puedo dar esa terapia, etc. Okay. Entonces, es la chamba de un psicólogo clínico y un psiquiatra es orientar al paciente de acuerdo a su diagnóstico y severidad, qué es lo que mejor le va a ayudar, y así es como el paciente puede saber si va a uno u otro. Entonces, por ejemplo, digamos, hablando de estadística, de frecuencia, ¿sí? ¿Cuáles son los principales, digamos, afectaciones que ocurren por lo cual los pacientes buscan un psicólogo o un psiquiatra? Y en esos principales veremos cuáles caen en un lado y cuáles caen en otro. Por ejemplo, ¿cuáles serían los más comunes? Muy bien. Sin duda los más comunes son la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad son en todo el mundo los más comunes. Estamos hablando de más de la mitad de las enfermedades mentales van a caer en esos dos grandes espectros. Hay varios tipos de depresión y de ansiedad. Y los que más causan deterioro, pues sería la depresión, es la que más causa deterioro funcional, y de ahí sí cambia y no está la ansiedad, ahí está el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el alcoholismo. La mayoría de la gente va a buscar ayuda psicológica por depresión o ansiedad, y lo mismo aplica con los médicos generales. La persona no sabe por qué está acudiendo, tiene un malestar que no puede explicar, y la gran mayoría de las veces son depresión y ansiedad. Oye, no sé si sea que se ha incrementado o se ha hecho mejor el registro para identificar el número de gente en depresión en el mundo, y o simplemente que el número de gente con esa afectación está incrementando. Pareciera que estamos mal diseñados o parecemos que estamos no entendiendo cómo adaptarnos a un mundo que a lo mejor al estarlo creando nosotros mismos estamos diseñando algo que nos truena en lo personal. ¿Qué está pasando con la depresión? ¿Por qué es tan proliferante? Es una súper buena pregunta. Ambas, o sea, tanto somos mejor registrando depresión como hay más. O sea, si nosotros vemos las prevalencias de depresión de los últimos 30 años, vamos a ver un incremento lineal hacia mayor, y en cosas específicas como el suicidio, a veces puede haber incrementos casi exponenciales. Entonces, lo más seguro es que el estilo de vida que estamos generando tenga que ver con ese aumento en depresión mayor. Aquí a mí me gusta explicarlo de esta forma, si me permites, y así creo que queda más claro. Hay hay muchos tipos, pero hay dos que nos van a servir para explicar este fenómeno de enfermedades mentales: las que son más genéticas y las que son más ambientales, o mitad y mitad. Las que son más genéticas no incrementan tanto de manera lineal, sino que más o menos son comunes, pero se van manteniendo a lo largo de la historia. Mientras que las enfermedades que sí tienen que ver con el medio ambiente van aumentando. Interesante. Y eso sería lógico pensar que entonces medio ambiente, y por medio ambiente no me refiero solamente a contaminación, que tiene que ver a alimentación, ejercicio, al estrés, a las exigencias, a la cultura, a la sobrepoblación, que van a hacer que haya más enfermedades de este tipo, y no solamente mentales, lo mismo diría yo para la obesidad, para la diabetes, etc. De acuerdo. Ahora, fíjate, un tema: ¿cuáles son las principales razones por las cuales la gente busca ayuda? Depresión, ansiedad. Ahora, si me permites darle un doble clic a la depresión. ¿Y cuáles son las razones principales por las que la gente nos deprimimos? Por ejemplo, yo podría pensar rancheramente, bajo mi tribuna, que la depresión típicamente está asociada a una pérdida frente a una expectativa, a una pérdida real de una situación, persona que tú realmente apreciabas. Pareciera que, como lo veo yo, Alfredo, es una depresión, está asociada a una pérdida por un lado
y por otro lado te está evitando, te está gritando, te está diciendo algo de que ahí no es para ti. Esto así medio campirano, ¿tú cómo lo puedes complementar? Aterrizar. O corregir, ¿verdad? Bueno, sí, ese es un tipo de depresión. Ahí está uno de los problemas para identificar todo esto y de los retos que tenemos, por ejemplo, para un médico general o para un psicólogo, etcétera, que está tratando de empezar a distinguir depresiones. Incluso la gente, nos tenemos que entrenar. En Pakistán hicieron un estudio bien padre donde demostraron que entre la gente mejor entiende la salud mental, más detecta. Y más le dice, oye, estás deprimido, y manda a su amigo o a su familiar a atenderse, y eso hace que la morbilidad de esa depresión disminuya, que sea menos grave. Morbilidad. Que cause efectos negativos, ¿no? Muy bien. Entonces, el problema es que hay muchos tipos de depresión y, por lo tanto, en teoría, muchas causas. Entonces, sí, hay un tipo de depresión que se asocia a pérdidas, a duelos, pero también hay depresiones como la que explicabas hace rato, que inician de la nada, de repente, y que no siempre están asociadas a alguna pérdida inconsciente o consciente. Es bien debatible, porque alguien podría decir, no, lo que pasa es que no se analizó bien el caso y en realidad la pérdida estaba aquí o acá. Pero en general te puedo decir que si tú haces un estudio y mides marcadores biológicos o haces un estudio de algún tipo de esquema inconsciente para ver qué conflictos trae a cada paciente, te vas a topar con que es una caja de desastre. Son muchas cosas pasando que distinguen a una persona de la otra y que hacen también que cada depresión se vea distinta. Hay gente que está deprimida y no se levanta de la cama y come mucho y duerme mucho y está muy sensible, mientras que hay alguien que no duerme y está todo el tiempo sin comer y está muy culpable de todo lo que le pasa alrededor y no disfruta. Entonces, distinguir cada una es todo un reto. Y a todas les llamamos tristemente depresión. La gente que nos dedicamos a trastornos de ánimo, nuestra esperanza es que algún día nuestros esquemas diagnósticos sí tengan esas divisiones de los tipos de depresión que hay. Pues sería ideal. Claro. Te confieso que en mi parte, lo que narraba al principio, resultó, después de trabajar el tema de la depresión, resultó que era una forma de yo negarme porque no quería trabajar con mi papá. O sea, me dio un choque el graduarme, empezar a trabajar y decir, oye, espérame, yo aquí no quiero, yo aquí no estoy a gusto, y se me hacía muy difícil a esa edad decir que no, ¿verdad? Entonces parece que me enfermé para salirme de ahí. Digamos, sobresimplificando el caso, pero ¿la depresión tendrá alguna utilidad? ¿O dependiendo del tipo de depresión puede tener una utilidad? Esa es una pregunta que se hace la gente, por ejemplo, que se dedica a neuroevolución. La gente que se dedica a neuroevolución dice que todos los rasgos que se transmiten a lo largo de las generaciones de manera genética tienen una utilidad. Y se supone que la depresión tiene la utilidad de protegernos del medio ambiente hostil. Entonces, un animal que está herido hace una conducta o se comporta como una persona con depresión. Se va, se esconde en su cuevita y no quiere salir y nada hasta que se cura. Entonces, esa es una teoría, ¿no? O sea, que hay una cierta sabiduría en retirarte. En retirarte. Pero, si nos mantuviéramos así, entonces pues nos moriríamos. Entonces eso ya no es útil. Okay. Esa teoría, insisto, es debatible, mientras que para mí lo que más sentido tendría son un poco los dos. O sea, si hay una función biológica útil, sí puede haber un conflicto inconsciente como el que mencionabas, pero también dijimos que las enfermedades eran predominantemente del medio ambiente, pero no totalmente. Entonces, si tú traes un foco ahí que te hace vulnerable a la depresión, entonces a lo mejor tu conflicto te hace que te retires, pero tu genética te mantiene ahí. Okay. Y hace que sea poco adaptativo. Wow. Para mí lo más útil que hay siempre es pensar en ambos al mismo tiempo. En ambos, para no descartar. Exactamente. Bueno, entonces me quedo, para efectos de los que nos escuchan, Alfredo,
con lo que dijiste de Pakistán, de que hicieron difundieron el tema de la salud mental. Así es. Y eso es parte de lo que estamos queriendo buscar al tener esta entrevista. Así es. ¿Verdad? El que la gente conozca más de salud mental. Así es. 2008, Pakistán. ¿Y por qué lo cito? ¿Por qué no cito Estados Unidos? Porque Pakistán es un país muy semejante al nuestro. Okay. Entonces también tenemos que ver qué hacen gente con no tanto recurso económico y mucha interés y creatividad. Es un estudio publicado en Lancet, que es una de las mejores revistas que hay de medicina, y lo que dice es que tener la conciencia y la educación de qué es hace que lo detectemos. Ahora, no importa, creo yo, que a veces lo detectemos un poco de más, porque si vamos, o sea, una persona que no es psiquiatra usualmente va a decir más veces que alguien tiene depresión que no necesariamente tiene, pero ya esa persona a la hora de buscar ayuda es más fácil que se le diga, sí tienes esto, tienes aquello, y se le dé tratamiento, a que si ni siquiera lo sospechamos, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cuándo debe alguien sospechar que tiene depresión? Si está funcionando por debajo de lo habitual, y quizás vámonos a las quejas más comunes. Si se siente desmotivado, esa es la principal, desmotivado por más días de lo que es normal. Todos podemos tener un día bajo, ¿verdad? De ánimo. Claro. Pero estoy hablando de 2 semanas o más que estamos desmotivados o que nos sentimos tristes y no lo podemos controlar. Eso es algo muy importante que siempre les hago mucho hincapié a nuestros alumnos. Eso es lo que nos distingue de una tristeza normal. Si tú estás triste por una pérdida, eso es normal. De hecho, sería raro que estuvieras feliz, ¿verdad? Claro. Pero si no lo controlas en el medio ambiente que estás, es decir, no puedo ni ir al banco ni comprar comida porque no puedo pararme, eso ya sería normal, ¿verdad? No lo controlas. Y la pérdida de concentración y energía quizás son las 3 causas más comunes que nos pueden llegar a sospechar. Excelente. Fíjate que hablando un poco de eso, para darle un ejemplo, un embodiment a esto, esa depresión que platiqué al principio, a mí me noqueó. Yo estuve 1 año y medio, 2 años. A lo mejor luego ya me gustó porque leía y leía y leía. A nadie le gusta estar deprimido. Bueno, me dejaban en paz y pude, como te digo, yo sentí que me reeduqué. Leí de todo, leía muy rápido y al rato no cabían los libros en mi cuarto. Y finalmente creo que salí. Pero fue una vez, Alfredo, que me noqueó y me puso en una situación disfuncional. Yo no podía funcionar. Creo que en un par de ocasiones después, a lo largo de mi vida, sentí que estaba en un estado parecido, pero nunca a ese nivel de knockout, porque seguía siendo funcional. Aparte tenía que pagar cuentas, ¿verdad? Entonces, realmente creo que también hay grados en la depresión. Grados, ¿no? Totalmente. Correcto. Ahora entrando a la ansiedad, el segundo que mencionaste, ¿qué nos puedes contar de la ansiedad? La ansiedad, pues, es la otra causa más común de enfermedades mentales. Quizás es un poco más común que la depresión, pero, insisto, menos discapacitante, aunque puede haber ansiedades súper discapacitantes. Solo estoy hablando de generalidades, ¿no? Muchos tipos de ansiedad, las más comunes que vamos a ver allá afuera, quitando las fobias que no son nada discapacitantes, o sea, que miedo a las arañas o a las alturas o así. Las 2 comunes, ¿no? Los ataques de pánico y la gente que tiene angustia, preocupación, inquietud hacia la vida cotidiana. Cualquier cosa lo tiene inquieto, tenso, durmiendo mal, y no es normal. Es decir, es normal si estás preocupado porque no sabes cuál es la siguiente pregunta, pero no es normal si estás preocupado de algo que haces todos los días, ¿no? La ansiedad es muy común porque la vida actual es muy estresante. El tráfico, las exigencias, las metas, casi la gente ya no puede hacer nada fuera de una preocupación u otra, ¿no? Ya ni de irse de vacaciones sin preocuparse si es lo que está de moda, ¿no? Entonces sí hemos creado una vida que genera mucha ansiedad. ¿Verdad? Hoy, por ejemplo, a mí me genera mucha ansiedad el teléfono. Lo he dicho en diferentes foros. Para mí es un estresor. Yo tengo una relación amor-odio con el WhatsApp, por ejemplo. Sí. A veces no lo quiero ver.
No quiero prender el teléfono, me da miedo. Tengo un iPad, aquí leo mis periódicos, veo mis journals, cuestiones de esas. Para mí el iPad es placer, pero el teléfono es ansiedad. ¿Qué onda con la vida digital y la ansiedad? De nuevo, son exigencias. Se supone que es para facilitarnos la vida, ¿no? Pero a la vez no. O sea, si yo estoy en un momento, digamos, una consulta, o platicando con mi pareja o comiendo con mis hijos y tengo un aparato que me está recordando que tengo que hacer X o Y o que tengo que hablar con una persona, no me permite estar enfocado en lo que estoy haciendo. Sí, claro, no se me va a olvidar esa cita, pero ya estuve con estrés de que tengo esa cita o que tengo que estar en otra parte. Igual lo que decía, bueno, lo hablamos la vez pasada, las exigencias de las redes sociales, de tener que estar subiendo contenido. Compararte con los demás. Es agregar exigencia en vez de hacer una vida un poquito más sencilla, libre de ansiedad. Eso hasta en el mundo, en mi mundo, por ejemplo, el mundo académico, antes tú te enfocabas en una publicación y le metías todo el amor y orgullo, y ahora una publicación es una broma. ¿Cuántas vas a tener? Entonces estamos generando vidas que nos consumen, y creo que los aparatos son un ejemplo. Ahora, por ejemplo, las adicciones. Esos shots de dopamina, cuando alguien apuesta, cuando alguien hace algún tipo de acción con cierto grado de riesgo, o te avientas con una persona a hacer algo que sabes que no es... O sea, esos shots de adrenalina, las redes digitales, las alarmas, las alertas, ¿pueden ser adictivos también? Supongo. Digo, bueno, es controversial la palabra adictivo. El nuevo manual diagnóstico psiquiátrico tiene en sus apuntes que algún día esto va a ser un diagnóstico, la adicción al internet, por ejemplo. Okay. Y la palabra adicción es la que es controversial. Sin duda, hay gente que tiene una compulsión a estar en internet. La parte de adicción donde tú dependes de eso es la que es controversial. Sin embargo... Compulsión sí, pero tu adicción todavía está en la parte de dependencia, ¿no? Dependencia. Aunque, sobre todo en niños, yo creo que tú puedes ver ataques de abstinencia, ¿no? Hay niños que les quitan el aparato y se vuelven locos, ¿verdad? Hay videos, sí. Yo conozco hijos de algunos amigos. Sí. Y bueno, eso sí podría calificar como dependencia. Y lo que tiene es que, bien lo describiste, si lo explicamos rápidamente para el público, la dopamina, que es este neurotransmisor que en ciertas áreas del cerebro genera placer, el estar estimulándote va a generar dopamina y hace que estés sintiendo placer, y entonces no quieres soltar ese estímulo, ¿no? De acuerdo. He visto también, ya desde un punto de vista existencial, por ejemplo, personas que no se encuentran, digo que es algo común. Yo no quiero decir que yo ya me encontré y que ya resolví el tema existencial, para nada, pero siempre es un reto el tema existencial. Sí. Entonces, a veces ante esas dudas, esos vacíos, esa falta de estructurar el tiempo de una forma que nos genere satisfacción al tiempo que estamos expresando nuestra creatividad y más, al no tener eso, pareciera que el teléfono se convierte en sí mismo en una actividad. Es decir, yo me levanto para contestar, yo me levanto para remandar memes o cosas de esas. O sea, pareciera que el teléfono se convierte en cierto momento en algo que hacer, en una ocupación en sí misma. Así es como la televisión en su momento, es una excusa para no tener que estar contigo mismo. Es una excusa como el alcohol. Como el alcohol. Así es. Pues te olvidas, estás a todo dar relajado y ya no generas esa preocupación de qué lugar ocupo en el mundo en este momento o para qué estoy aquí, que son angustias que deberíamos de resolver para poder hacer vidas plenas, ¿no? Wow, ok. Entonces, Alfredo, a ver si podemos seguir la línea. Hablamos un poquito de la historia del subconsciente, de la psiquiatría. Luego nos movimos a los temas de genético ambiental. En el caso de la depresión, hablamos de ansiedad también. Y ahorita mencionaste el alcohol. Entonces, si las dos afectaciones principales son
el alcohol, la depresión y la ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas o las acciones? Por ejemplo, ¿el alcohol es una consecuencia implícita entonces de esas dos? Podría asegurarse que por lo menos en una fracción sí lo es. Ok. ¿Cómo sabemos eso o por qué lo decimos? Porque se asocian. Si tú tienes depresión, vas a tener una probabilidad alta de abusar de alcohol. Igual si tienes ansiedad, una probabilidad alta de abusar de alcohol. Entonces, depresión y ansiedad se asocian a más alcohol y otras enfermedades mentales también. Por ejemplo, el trastorno bipolar se asocia a usar más alcohol. Sí van muchas veces de la mano y las sustancias se podrían considerar como una forma de automedicarnos. Un ejemplo del transcurso de la vida de un paciente, voy a saltar tantito a la parte bipolar, empiezan de chiquitos con mucha ansiedad y cuando empieza la parte afectiva de la depresión, usan alcohol para calmarse un poquito, para no sentir, y ahí se empieza a complicar la enfermedad, luego ya vienen las manías y todo eso. Entonces sí es común que nuestra trayectoria de sufrimiento, si no nos diagnosticamos a tiempo, recurramos a sustancias para automedicarnos. Pero es una automedicación que eventualmente nos lleva a la destrucción, ¿no? Así es. Lamentablemente genera... No puedo pensar en casi ningún resultado positivo de abusar del alcohol. No. ¿Al lado del alcohol están las drogas? Poco diferente. Usualmente se ve el modelo como un escalonamiento, ¿no? Luego vas experimentando con otras cosas y dependiendo de tu perfil, se supone, o de la cultura sobre todo que tienes a la mano, es lo que sigue, ¿no? La cocaína o la marihuana o qué sé yo, aunque en las generaciones nuevas está el alcohol siendo sustituido por la marihuana como droga de entrada, ¿no? Ok. Las benzodiazepinas, el Tafil, el Ribotril, el Lexotan, yo no sé, el Ativan, todas esas cuestiones. Yo he sabido de gente, por ejemplo, en una clase que di en Miami, les hablé a Alfredo otra vez desde mi trinchera, sin ser experto en esto, soy doctor, pero no en medicina. Yo veía cómo la gente que estaba atrapada por las benzodiazepinas, el Ribotril para dormir, por ejemplo, que la gente lo toma por el efecto secundario más que por el primario y demás, les decía, miren, lo que yo he visto en mi consultoría a través del tiempo es que la gente que toma benzodiazepinas empieza a afectar su juicio, su lucidez, empiezan con miedo, su capacidad de resolución se inhibe. Y aparte lo que he leído, lo que hicieron en los británicos, un estudio de las benzodiazepinas, también me topé por ahí con algunos artículos argentinos y demás, pareciera que es el mal de los tiempos, son muy adictivos, pudiera ser quizás una epidemia en sí misma, a lo mejor estoy exagerando, pero las benzodiazepinas, hablando de automedicación, esas sí son súper adictivas, ¿no? ¿Y son populares? Son populares, es que depende en qué contexto las consideremos. Si nos vamos al contexto médico bien prescrito, y de eso sí hay estudios de miles de pacientes, las benzodiazepinas son seguras. O sea, si tú vas con un psiquiatra responsable que te administra benzodiazepinas, el resultado va a ser bueno porque te lo va a dar por el tiempo correcto, a la dosis correcta y lo va a retirar cuando se tenga que retirar. Pero son de corto plazo usualmente, ¿no? La mayoría de las veces esperamos sean de corto plazo, aunque hay ciertos casos donde se pueden dar a largo plazo seguramente. Y esos estudios nos dicen que la dependencia de benzodiazepinas no está ni cercana a la de alcohol. O sea, alcohol estás hablando de más o menos más o menos 25-30%, aunque en países como México más de la gente que usa alcohol es adicto a ellos, mientras que las benzodiazepinas es mucho menos del 10%. Sin embargo, cuando no se dan en un ambiente serio, médico, o el paciente las toma fuera de como fueron prescritas, ahí sí son muy adictivas. Terrible, ¿no? Las benzodiazepinas actúan en el cerebro de una manera semejante al alcohol. Estimulan GABA, que es un calmante natural, pero, insisto, si se dan de manera responsable, no producen lo que tú describiste. No producen atontamiento, no producen esos efectos secundarios. Obviamente se va monitorizando. O sea, hay cierto paciente que se lo causan, se lo quitas y le das otra cosa. Ahí, Alfredo, de 10 personas que yo conozco que usan benzodiazepinas, 9 no están supervisadas por un psiquiatra. Ese es el problema.
Ahí está, ese es el problema. O sea, en esa muestra, pues si no hay psiquiatra, haz de cuenta que no cuenta, ¿verdad? O sea, Pues es como si tú me dices, oye, toda la gente que toma olanzapina sin psiquiatra le va mal. Seguro que sí. O sea, no es la benzodiazepina en sí, sino es el mal uso o el mal uso uso. incorrecto Totalmente. que se le da. Bueno, como ¿Como a el todas las alcohol? cosas. ¿Como ¿verdad? el alcohol? Pues sí, aunque no, pareciera que no hubiera un uso correcto del alcohol, ¿no? Una copa de vez en vino. cuando, no. En teoría hasta puede ser cardioprotector. Entonces, Bueno, eso, ese sería el uso correcto. Eso nos lo dijo la doctora Tania Certuche en el podcast pasado. Así es. Entonces nos movimos del alcohol, las drogas, las benzodiazepinas, la pornografía en mis tiempos, Alfredo. Vas a decir, uy, pues ¿hace cuánto, güey? Pues no, era bien difícil obtener pornografía. Yo nos íbamos a La Pulga sí. a buscar Playboy Penthouse, y era un grupito de amigos, y el que más viejo se veía, pues a ese lo aventábamos por delante, y luego nos prestábamos la revista algunos días y nos la rolábamos. Era muy difícil. Sí, ahora está muy a la mano. A mí me parece que es una pornografía... Es una opinión como muy agresiva, muy trastocada. ¿Qué me cuentas de la pornografía en medio de la salud mental? Efecto totalmente detrimente, ¿no? O sea, estamos hablando de una de las preocupaciones grandes del desarrollo ahorita, para mí, sexual de las personas. El ver pornografía, como dijiste ahorita, te genera una imagen muy alterada de lo que debe ser el sexo correcto, y es totalmente objetivizado y agresivo y posesivo y otras cosas mucho peores que sería todo un tema. Y aparte genera adicción. O sea, aparte si estás todo el tiempo generando dopamina viendo videos pornográficos, generas adicción y luego compulsión, y ya ni siquiera da placer, ya nada más no puedes dejar de verlo y no sabes por qué. Dios. Entonces es un problema bien serio. A mí me preocupa mucho lo que va a ser de las nuevas generaciones que desde chiquitines están expuestos a tantas cosas de manera tan fácil. Igual la violencia va a ser un tema bien grave en el futuro. Sí, ¿verdad? Súper. Para los que nos tocó vivir en el antes y el después, en la descripción que te hago de ir a buscar una revista allá a un lugar de mala muerte, una revista que tenía 2 años... Pero bueno... Tenía que estar escondida. No es como que pudieras verla aquí todo el día. Y luego te veían que tenías más o menos dinero, pues te la subían el precio, ¿verdad? Frente a ahora que nada más estiras la mano y ahí está, pareciera que eso es una discontinuidad, es algo que nunca se había dado en la historia, y también he leído algo y sí realmente preocupante, ¿no? Y para muchas... Ahorita que dijiste que lo tienes a la mano, y luego lo podemos generalizar a toda la cultura on demand, ¿no? O sea... Los niños pueden acceder a la caricatura que quieran, los adultos a la serie que quieran, al producto que quieran. Nos vamos a volver muy fáciles de frustrar. Híjole. Si todo lo tenemos a la mano, no vamos a manejar bien el que luego de repente no esté una cosa. Yo creo que en el futuro, en algunos años, algunas 2, 3, 4 generaciones, van a voltear a ver esta generación y van a decir... Mira, ahí descubrieron esto, fue vertiginoso el cambio, no se adaptaron bien, se afectaron de esta forma, y la respuesta ahora es esta. Así como pasó con el tabaco, yo creo que va a pasar algo así, ¿no? Yo también. De hecho, hay ciertas contraculturas en primer mundo de niños que eligen no tener celular. Yo empatizo totalmente con ellos. Yo me acuerdo cuando surgieron los celulares, a mí no me gustaban tampoco. Fíjate. Entonces, yo creo que ojalá empiece pronto. Yo creo no. Ojalá empiece pronto para que esa lección dure pocos años. Perfecto. Oye, me quiero mover. Estuvimos hablando del tema de la depresión, de la ansiedad, de estas adicciones. Pareciera que tiene un tinte más hacia la persona, hacia el individuo. Y ahora quisiera hablar un poco de las parejas, quizás de las familias también. ¿Qué fenómenos o cuáles son las afectaciones más comunes en temas de convivencia, de parejas? Porque pareciera que tenemos un gran reto en lo individual. Y si ahora eso lo llevamos a convivir con otra persona que también tiene un reto en lo individual, pues pareciera que es geométrica aquí la complejidad, ¿no? Buen punto. Yo no soy terapeuta de pareja, pero se ven fenómenos, y más en tiempos como este, de
de mucho aislamiento, fenómenos de dificultades para comunicarse muy serias, con todo este tema de los celulares, el internet, todo eso, una falta de apego o de un gran desapego porque estar todo el día viendo algo que no es a la otra persona, violencia intrafamiliar no se diga. Entonces estamos, como dices tú, se va haciendo casi fractal la cosa Sí. de un problema individual y cultural a familiar, etc. Y en la familia igual, pues, los niños todo el día en el internet, los papás desapegados, y fenómenos todavía más complejos de los valores actuales de mucha individualidad versus familiaridad y pareja y todo eso. Entonces eso hace que la gente se confunda mucho y hasta dónde llega mi rol como padre y hasta dónde mi placer propio es un mundo muy, muy complejo. Bueno, al final, Alfredo, a ver si tocamos una nota de, bueno, y cómo podemos hacerle, un poquito de cómo podemos potenciar al psique y a las personas en función de todo lo que sabemos, darle un giro de la psicopatología a la psicopotencialidad, por llamarle de alguna forma. Me gustaría terminar en esa nota y quisiera ahora moverme a emociones un poquito, quizás que no necesariamente son patológicas. Yo sé que por lo que estoy ahorita entendiendo y escuchándote son temas de grado también, Así es. pero pareciera que las grandes restricciones de nuestra potencialidad son el miedo y la culpa. El miedo y la culpa son de los dos grandes. De los dos grandes. ¿Algo que nos quieras decir respecto al miedo y la culpa? Que nos quieras comentar en situaciones donde la gente no se avienta, no se atreve, se siente coartada a ella misma. Aquí tendríamos que entrar, lo mencionaste hace rato, al tema de las neurosis, ¿no? Sí. Estamos hablando, y aquí ya no es, quiero aclarar que estas entidades como la neurosis ya no son como la depresión, es decir, ya no tienen bases biológicas bien identificadas, ya no tienen investigación de ese tipo, son más bien descripciones clínicas, son observaciones de varias personas que se comportan de cierta forma y dices, bueno, yo considero que esto se llama así y provoca esto y se trata haciendo esta otra cosa. O sea, nos estamos moviendo a la neurosis. Así es. Nos estamos alejando de la depresión y la ansiedad por sus componentes, así es. Quizás genéticos y su complejidad. Así es. Y entonces nos salimos en la taxonomía, así es. en la organización de cómo podemos organizar los padecimientos mentales y demás. Sacamos el de neurosis y vamos a entrarle. Así es. Y nos vamos ahora a cuestiones que no necesariamente son enfermedades, pero que nos hacen comportarnos de una manera que no es adaptativa o que no es satisfactoria o a sentirnos crónicamente de cierta forma, ¿no? Aquí tomamos la neurosis, pero le podemos poner desde otras escuelas. Yo tomo esa porque es la que a mí me gusta. Y vemos cómo una persona batalla o se relaciona de manera normal consigo mismo y los demás. Eso es como podríamos definirlo más o menos, aunque hay muchas definiciones. Y eso viene como a resultar de una respuesta anormal a ciertos sentimientos negativos, particularmente angustia. O sea, yo estoy viviendo algo como persona que me angustia o me estresa y entonces reacciono de X forma hacia afuera y hacia mí. Pero hay ciertas reacciones que son repetitivas, incluso se les dice compulsivas por su repetición constante y que no me llevan a resolver esa ansiedad, al contrario, me meten en más problemas. Entonces, culpa y miedo sería ahí una de las angustias, ¿no? Y yo puedo reaccionar de maneras distintas a esa angustia. Cuando no me adapto, se genera en esas escuelas psicoanalíticas una neurosis. Y esa neurosis me va a hacer que yo me comporte siempre de esa forma ante esa miedo-culpa, por ejemplo. O sea, digamos, tenemos conductas raritas, sui generis, no sé si ahí, por ejemplo, para prevenirnos de enfrentar el miedo. En teoría, ahorrándonos el miedo, ¿sí? Pero nos pueden llevar a la larga a generar mucho más miedo. Es un tema casi trágico, porque tratando de evitar una cosa termino provocando más. Por ejemplo,
Vamos a suponer que una persona, otra vez vamos a volver al desarrollo, porque supone que estas cosas se van formando mucho en el desarrollo. Durante su infancia tiene padres que él considera o ella considera hostiles. Y estoy hablando de ella o él considera porque por mucho tiempo se ha culpado mucho a los pobres padres, que a veces sí tienen toda la culpa, pero a veces es simplemente que nacemos otra vez con cierta fragilidad genética, hipersensibilidad, o se juntan las dos, X, o no fueron los papás, fue la escuela o qué sé yo, pero el caso es que en edades críticas yo percibo hostil esta situación y entonces yo determino inconscientemente que ante la hostilidad que me genera miedo, yo me voy a alejar y voy a ser una persona totalmente aislada, ermitaña, que voy a estar todo el día nada más complaciendo mis necesidades y desapegado a la realidad. Mientras que otra persona puede considerar la hostilidad de una manera más defensiva e incluso agresiva y entonces decir, como el mundo a mí me va a fregar, yo me voy a fregar al mundo. Y se vuelve expansiva y megalómana y controladora. Entonces todos reaccionamos distinto y vamos a generar diferentes neurosis que si no la rompemos, pues vamos a estar comportándonos de manera repetitiva. La bronca y lo complicado de todo esto es que, como decías hace rato, cuando metes la parte genética, pues hay personas que parece que su neurosis no viene tanto del medio externo, sino que ya venían cableados para verlo todo de una forma o para actuar de una forma. Desenredar eso es complejísimo, pero clínicamente pues sí puedes decir, neurosis de esto, vamos a tratarla de X forma. Ok, y al final, que ya pues, nos estamos acercando un poco, quiero nuevamente hablar un poquito de la parte de la prescripción, recomendaciones, finalmente herramientas o algo que sí podemos tener a nuestro alcance, aparte de tener la humildad y quizás la sabiduría de buscar ayuda. Por aquí entre los libros que ves, Alfredo, tengo uno que se llama La Era del Narcisismo. Entonces, así términos que cotidianamente las personas utilizan, a lo mejor mal, las utilizamos mal. Está el tema del narcisista, del psicópata. ¿Qué nos puedes decir de esos personajes? Sí. Que por cierto, yo que estoy en negocios, tengo otro libro por aquí que dice que en CEOs o en directores generales o en presidentes de compañías hay muchos caracteres o personajes de psicopatía. Sí, de psicopatías. Sí, eso sí está bien descrito. Eso está descrito. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? Cuando esas neurosis, y esta es una teoría, no es que esto sea la verdad absoluta, pero vamos a verlo desde ahí. Cuando nuestra manera de adaptarnos, ya sea internamente o externamente, nuestros pensamientos, sentimientos, conductas, se vuelve fija e inflexible, entonces desarrollamos lo que nosotros conocemos como un trastorno de la personalidad. Más ambientales que genéticos, aunque, ojo, la genética de los trastornos de personalidad no se ha estudiado bien. No hay grandes cohortes de miles y miles, así como si hay de depresión o trastorno bipolar, de narcisismo, por ejemplo. Entonces, a lo mejor son un poco más genéticas de lo que creemos. En fin, es una manera fija, inflexible, de reaccionar hacia el medio ambiente. Tenemos varias clasificaciones, pero si nos vamos a la clínica de la psiquiatría, nos vamos a encontrar con la psicopatía o sociopatía, que son las personas que no les importan los límites sociales y tienden a romperlos constantemente, romper las reglas, aprovecharse de los demás, causarles dolor, y tiene muchos grados, hasta el grado donde lo disfrutan, ¿no? Sadismo. Sí, o sea, los asesinos en serie y todas esas cosas. Luego tenemos los narcisistas, son las personas que se consideran por encima, superiores a los demás, pase lo que pase. Lo que pase está explicado o porque son superiores, o porque nadie entiende que son superiores o qué sé yo. Tenemos la gente evitativa, las personas que constantemente evitan el conflicto, los choques con las demás personas. Pero esos ya se movieron ya no es... Es otro extremo, Es ¿no? otro extremo. En este lado más agresivo, okay. y más, perdón, tienes razón, para que la gente le haga sentido, tenemos la gente que es agresiva,
dominante, explosiva, explotativa, que va en contra de los demás o a favor de sí mismos, donde están los narcisistas, los psicópatas, un poco menos contra los demás, pero que termina resultando en contra de los demás, las personas limítrofes, que son personas constantemente inconstantes, erráticas, que la gente no sabe nunca cómo van a reaccionar y tienden a escindir el medio. Y luego tenemos las personas que tienden más hacia la reclusión interna o hacia evitar el conflicto, donde tenemos la gente evitativa, insisto, que hablaba hace rato, la gente obsesiva, que podría quedar un poco de este lado, la gente que tiende a ver todo que esté perfecto y la hoja en lugar del árbol, para evitar concentrarse en cuestiones más profundas. Y así tenemos muchos tipos, ¿no? Okay. ¿Qué podemos decir de ellas? Mientras la persona no se dé cuenta que la vida es multicolor y que muchas cosas significan muchas cosas y no siempre lo mismo, esas personas tienden a repetir patrones. ¿Y cómo sabemos si tienen un trastorno? Porque provocan disfunción propia o provocan alteración en los demás, sufrimiento, etc. La mayoría de esta gente que tiene estos grados de problemas tiene también enfermedades psiquiátricas de otro tipo. Entonces, esos son el extremo grave. Toda la gente que andamos acá, que bueno, a lo mejor yo tengo uno de ellos, no sé, tenemos rasgos de eso. Rasgos de narcisismo o de obsesividad o de o sea, evitación, todos tenemos pincelazos. Sí, rasguitos. En un grado o en Así otro. Es. De hecho, el DSM, el manual de diagnóstico, se movió desde hace muchos años, nada más que no lo han podido aterrizar hacia no tanto tú eres narcisista o tú eres limítrofe o tú eres... Sino, tú eres tutti frutti. Tienes dimensiones, sí. rasgos y a lo mejor estos terminan siendo disfuncionales. Temas de grado. Temas de grado. Otra vez, dimensiones. Nosotros lo vemos dimensional. No lo han podido aterrizar, pero eso se parece, en mi punto de vista humilde, mucho más a la realidad. Lo mismo pasa con la enfermedad mental. O sea, si te vas hay bipolares, son muy graves, y bipolares no tanto. Bipolares muy depresivos y unos más maníacos. O sea, todo en general en la mente son dimensiones y grados de severidad. El autosabotaje, Alfredo, es como una conducta consecuente de de todas estas cosas que hemos estado hablando. Así es. Se puede dar de muchas formas, pero hay personas que constantemente plantean la vida poco asertiva y hacen que no les ocurran bien las cosas por consecuencia. Pero, ¿qué lleva a eso? Cualquiera de estas cosas que hablamos. O sea, okay. es igual multicolor lo que nos puede llevar a eso. Hace algunos meses, Alfredo, muy amablemente estuviste aquí. Hicimos un programa de puro COVID. Hablamos de la empatía, de la importancia de poder realmente hacer empatía con nuestros seres queridos y con los seres humanos en general. Y si quieren escuchar el podcast de Alfredo Cuellar sobre el COVID, pues se lo recomiendo. Ahí está en los podcasts. ¿Algo que quieras complementar o que haya cambiado de aquel momento? Las recomendaciones para mí son semejantes. Lo que no sabíamos en ese entonces era que iba a durar tanto. Exacto. Nada más los más pesimistas de la gente que yo conozco le atinaron a que esto iba a durar un año más. Entonces, lo que tenemos ahora es una realidad, la realidad que veíamos en ese entonces, pero explotada, ¿no? Y entonces ahora vemos índices muy altos de depresión, más altos de ansiedad, de irritabilidad, de frustración, de miedo, de hipocondriasis, alcoholismo, violencia intrafamiliar y en parte natural que al estar tanto tiempo encerrados y fuera de nuestro esquema de vida se den todas estas crisis. Entonces, para todo eso, de nuevo, el estar más enfocados en la relación inmediata, en actuar en lo que tengo a la mano y no estar soñando ni estarme criticando por lo que no puedo hacer, el establecer relaciones profundas con la gente que está cercana a mí, el pensar en los demás es súper, tristemente no se vio ahora. Yo tenía una esperanza de que esta fuera una era de más empatía, pero yo no lo estoy viendo. Nos hemos hecho más egoístas. Al contrario, es sálvese quien pueda y triste, ¿no? Entonces esas serían más o menos otra vez mis recomendaciones. Ahora, como ya se vino mucho tiempo y mucha complejidad, si no están pudiendo,
pues hay que buscar ayuda. Y también hay que prevenir. ¿Cómo podemos buscar ayuda? Pues con psiquiatras, con psicólogos, con nuestros amigos, con nuestra familia. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me sientes? Y si me ves mal y si no estoy funcionando desde hace rato, pedir ayuda con gente como la que estoy diciendo. Si son personas religiosas, acercarse a su religión. Tratar de hacer lo más que puedan ejercicio, tratar de comer lo mejor posible. No tener miedo a tratarse. O sea, una vez que ya se descompuso el aparato, aunque venga de algo natural, o sea, por ejemplo, un duelo produce una depresión, sí, pero si ya duró mucho tiempo, tienes que tratarla. Igual un encierro puede producir depresión, sí, pero si ya la produjo, tienes que tratarla. De hecho, la gente puede pensar intuitivamente, bueno, ya que salga voy a estar bien. No necesariamente, y no quiero ser pesimista, pero una vez que el circuito se descompuso, sí, a veces la solución ya no es la misma. Okay. Entonces, eso sí hay que entenderlo. La causa no es igual al remedio. Eso es un error que cometemos mucho en ciencia. Ver, danos un ejemplo de la causa no es igual al remedio. Por ejemplo, digamos que perdemos a alguien que amamos mucho y nos deprimimos. Yo podría pensar naturalmente que a la hora, digamos que fue un matrimonio, de casarme otra vez, ya no voy a estar deprimido, de encontrar pareja. No necesariamente. Una vez que el sistema ya se deprimió, si es que es una depresión, pues ocupas medicinas. Okay. O terapia, ¿no? Sí, y otra vez, no la automedicación. No. Oye, me quiero mover, Alfredo, para ir cerrando al tema. Ahorita quiero repetir un poquito lo que dijiste. Abrirnos a pedir ayuda, a que nos escuchen. A veces es importante articular lo que sentimos para poderlo entender, que alguien nos sirva como un rebote de pared. El ejercicio sin duda es un antidepresivo tremendo. ¿Estás de acuerdo? Ayuda. No es un antidepresivo, pero ayuda mucho. Bueno, corrijo, no es un antidepresivo, pero sí altera la química del cerebro, la modifica. La modifica. ¿Por qué digo que no es un antidepresivo? Porque no tiene el tamaño de efecto de un antidepresivo. Okay. O sea, si tú haces un ensayo donde pusieras gente a hacer ejercicio y a gente le das un antidepresivo, pues les va a ir mejor a los que toman antidepresivos. Si están deprimidos. Si están deprimidos, sí. Pero si no están deprimidos, tenemos... Si no están deprimidos, tiene un valor, se supone, preventivo. Ya. No está demostrado, pero es obvio pensar en eso. Es obvio pensar en eso. Sí. ¿Comer bien está subestimado también? Comer bien está tristemente subestimado y usar suplementos está sobreestimado. Ya, o sea, nos estamos yonqueando con vitaminas. Es el mismo fenómeno. ¿El mismo fenómeno que qué? De usar mucho antidepresivo, o sea, está la nación Prozac en los 90s, pues ahorita va a terminar siendo la nación de vitaminas. De vitaminas. Wow. Es lo mismo, ¿no? Los humanos tendemos a querer una solución fácil. Fácil. Acaba de publicar Harvard un estudio bien bonito que se llama Vital, donde estudiaron omega 3 y vitamina D a 5 años para ver si prevenían cáncer, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, depresión, etc. No, excepto subpoblaciones. Las obvias, por ejemplo, si tienes bajos los niveles de alguna de estas, el efecto preventivo es un poquito mejor, por ejemplo, para cáncer. Si tienes sobrepeso, porque la gente con sobrepeso tienen peores usualmente niveles de vitamina D, les va un poquito mejor en prevención de cáncer. Pero si estás sano en tus niveles, tus biomarcadores, digamos, y consumes estas cosas, no lograron demostrar, es un estudio enorme, que te prevenga nada. Entonces, comer bien... Comer bien, en cambio, hicieron una subparte del estudio, donde comer bien y hacer ejercicio y todo eso, por lo menos en sentimiento de bienestar, sí es mucho más efectivo. Sí, y el sentimiento de bienestar, a su vez, tiene el potencial de llevarte a un círculo virtuoso. Porque yo lo que he visto es que, por ejemplo, el estrés, si no lo controlas, el estrés en sí mismo se convierte en un agente de estrés. Es decir, te vas yendo a un círculo vicioso, en este caso. Para ir cerrando, para mí, Alfredo, un layman, obviamente, pero el efecto placebo es el descubrimiento más importante de la especie humana, en mi opinión, en el sentido
de que si yo creo que me voy a curar, mis posibilidades de que me cure se incrementan de manera significativa, al grado que la ciencia, todos los medicamentos nuevos que saca, necesariamente los compara con el efecto placebo. Claro. De ese tamaño es el efecto placebo. Y también hay, obviamente, casos documentados donde esa creencia tiene la capacidad de impactar incluso a la materia y demás, a la materia orgánica, en el caso hablando de la enfermedad. Entonces, el efecto placebo, si yo creo que merezco una buena vida, si yo creo que merezco ser feliz y merezco tener paz, y si yo creo que el hacer ejercicio y el comer bien y tomar mis vitaminas de manera moderada y demás, si yo tengo esa creencia, una creencia un tanto heroica versus una creencia de víctima, de no tengo remedio, no jala nada, ni para qué, no está demostrado, ese efecto placebo, ¿qué nos puedes decir? De entrada, distinguir, ¿no? De entrada, distinguir por qué no estoy creyendo, ¿no? Porque ahí viene otro fenómeno que a mí me toca ver muchísimo y que no ayuda al tema de salud mental, que es el que las personas que sí creen o que sí hacen podrían llegar a criticar a las personas que no hacen o que no creen, cuando a veces las personas que no hacen están enfermas. Sí, o sea, el juicio de soy superior a ti porque yo sí hago. O qué bárbaro que tú no te sientes positivo, que esto te va a ayudar. Échale ganas. Madre. Oye, pues la enfermedad misma hace que no tengas ganas. Sí. Entonces no sirve mucho. A mí yo que me dedico a trastornos afectivos, me toca ver depresiones de muchos años y lejos de ayudarlos, los cansan y los hacen sentir culpables de que no tengan fe, ¿no? Ingratos. Pues digo, esa es la base de su enfermedad, no tener fe. Pero ¿qué es ahora el efecto placebo? El efecto, vamos a suponer que yo te doy algo y te digo que esto cura la depresión y si te lo tomas 3 veces al día no vas a tener depresión, versus un agente activo y tenemos que ver cuál quita más la enfermedad, ¿no? El placebo es usualmente útil como en hasta 1/3 de los pacientes, que es un chorro. Es un chorro. En enfermedades que tienen que ver con inflamación o con medio ambiente otra vez. O sea, desde depresión hasta psoriasis, una enfermedad de la piel inflamatoria, puede ser que hasta 1 de cada 3 personas con eso mejoren porque están activando la mente y la mente, o sea, el efecto curativo de la mente, el efecto antiinflamatorio de la mente que sí tiene, ¿no? Sin embargo, si nos alejamos de estas enfermedades y nos vamos al cáncer, a las infecciones, a cosas genéticas, el tamaño del efecto placebo va a ser casi nulo. Entonces sí es muy importante distinguirlo. Sí, aunque yo ahí podría debatir un poquito el punto de que en la primera etapa, en la de la inflamación, que también está asociada como un componente clave en enfermedades graves. De algunas, sí. De algunas, corrijo, de algunas entonces, pero pareciera que desde el punto de vista de un enfoque preventivo, desde un enfoque de qué estoy construyendo yo a partir de qué, porque el cáncer no es como que me salió ayer. El cáncer es una situación, por ejemplo, que se va generando a través del tiempo. Depende del tipo de cáncer. Bueno, depende del tipo de cáncer, pero sí hay algunos que se van generando a través del tiempo. Sí. Mi punto es, donde quisiera centrarme es en el tema donde inflamación dijiste, acá, digamos otra vez volvemos al grado, ¿no? Totalmente. Al tema del grado, donde todavía no hay una enfermedad grave, pareciera que el efecto placebo ahí sí tiene mucho impacto. En 1 de cada 3 personas, más o menos, digo, depende, ¿no? En el 33%. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Sí. En algunos puede ser más, en algunos puede ser menos. Por ejemplo, te sorprendería ver que el tamaño de efecto del placebo en este estudio que cité, de Viral D, para prevenir depresión a 5 años, fue muy chiquito. Fue menos del 10%. Sí, o sea, entonces parece ser que ese es uno de los defectos del efecto placebo y por qué no se puede usar como tratamiento todavía. Hay estudios de cómo usar el efecto placebo como tratamiento. El problema es el tiempo. Entre más avanza el tiempo, menos tiene efecto el placebo. Ese era justamente mi punto, Alfredo, que
si estamos en una etapa donde todavía no transcurre el tiempo, si estamos en una etapa, digamos, con un enfoque de medicina preventiva. No, pero longitudinal. O sea, yo te longitudinal. agarro hoy Sí. y te sigo 5 años. Entre más tiempo pasa, aunque no estés enfermo, más probabilidad tienes de enfermarte. Aunque más tiempo pasa, ¿de qué? De que estás tomando el placebo. Digamos, tú estás sano. Este estudio fue con gente sana. Ok. Y a todos a la mitad les damos placebo, a la mitad les damos vitamina D y lo seguimos 5 años. A lo largo de los 5 años, la capacidad del placebo para prevenir depresión se va a ir disminuyendo. Bueno, entonces, mira, déjame cambiar un poquito entonces el ángulo. ¿Por qué el efecto placebo tiene esa capacidad? Porque hace que activemos efectos antiinflamatorios a corto plazo. Nadie sabe qué pasa. No, ese estudio no existe. O sea, a largo la plazo. mente tiene ese potencial Tiene ese potencial a corto plazo. a corto plazo. Así es. Si se mantiene el estresor, digamos. Podría ser el estresor, el estilo de vida, bla, bla, bla. Terminas Sí. sobrepasando. Y históricamente, volviendo al inicio de esta plática, lo podemos ver claramente. O sea, la medicina antigua, más tipo chamánica y todas esas cosas, funciona en buena parte con el efecto placebo. ¿Y por qué había tanta gente en manicomios y en asilos? ¿O por qué tanta gente se moría de enfermedades infecciosas? Pues porque el placebo tiene un límite con ciertas enfermedades, no funciona. En cambio, empiezan las vacunas, los antibióticos, los medicamentos psiquiátricos, etcétera, pues ves un aumento en la esperanza de vida. Ya no ves gente catatónica, ves gente que ya no se muere de tuberculosis. Sí. Entonces, o sea, nomás para aclarar, no estoy haciendo un voto de que tenemos toda la capacidad de corregirnos a nosotros mismos, sobre todo en el caso de enfermedades agudas o graves. Eso creo que está claro, qué bueno que ese punto ya quedó claro. Uh-huh. Al mismo tiempo pienso que una condición de bienestar es un preámbulo, quizás todavía no probado, pero es un preámbulo hacia que las probabilidades de que seas una persona sana en el largo plazo sean mayores que si eres una persona que no está en una condición de bienestar. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ese es el punto que quizás quiero hacer. Y me gustaría pues, cerrar, Alfredo, que pues, estuvo padre esto. Me gustaría, con todo lo que tú sabes, con toda tu experiencia, con tu cátedra, tus journals, con toda esta maravillosa... A mí me encantaría, siempre tengo una fantasía de ser cura y de meterme a un confesionario y que la gente se confiese conmigo y darle recomendaciones ahí medias traviesas. Y también de repente me dan ganas, aunque lo hago en mis consultas personales, que veo cómo el tema profesional de emprendedores, de dirección, está ligado con el tema de la persona, sus relaciones, y de repente pues acabo haciendo una forma de terapia a como me da a entender. Pero en todo lo que has visto y en todo ese exposure que los pacientes traen constantemente contigo, me parecen que son iteraciones fascinantes de la naturaleza humana. Yo quisiera que, dejando claro que hay que saber pedir ayuda, uh-huh. Y me gustó mucho que dijeras, no solamente con psicólogos y psiquiatras, si eres religioso, vete con, claro. ¿Verdad? Un amigo, con alguien que tenga empatía, claro. Dejando, y obviamente también el tema ya técnico, profesional, de si estás en una psicopatología o sientes que tu salud mental se está afectando y que estás infelizmente afectando a otros, pues busca la manera de atenderte. Así es. Dicho eso, Así ¿okay? es. Y dejándolo asentado, ahora quiero moverme al tema del empowerment, al tema de ok, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer para no llegar a ese nivel? ¿Qué puedo hacer? Y entonces aquí al psiquiatra, a los psiquiatras, a la disciplina, les pedimos acá humildemente con todo lo que saben, ayúdenos a potenciarnos, a detonarnos como individuos, a que tengamos empowerment y podamos tener control sobre nuestras vidas. Recomiéndanos algo a toda esta gente que nos está haciendo el favor de escucharnos. Algo con una nota un poco de, vamos, adelante. Una nota optimista. Sí. Hay muchas cosas, creo yo, que podemos hacer dependiendo del tipo de persona que somos, ¿no?
pero en general mantenernos libres de toda exigencia fuera de nuestra jerarquía de cosas. Déjame ponerlo diferente. Primero, tener una jerarquía de cosas. Creo que esa es para mí una de las situaciones que nos mantienen más sanos en esta vida. Es decir, ¿qué importa para mí hoy? Nos va a generar una vida en consecuencia. O sea, si lo que yo escogí es familia, pues entonces haga lo que haga, voy a mantener mi radar siempre apuntando hacia cómo afecta esto mi familia. O sea, que identifiques tus valores. Tus valores. ¿Qué va primero, qué va después? Es, y tus metas. Y entonces ya puedes decir cómo pensar, cómo sentir, qué hacer, ¿no? Por eso, para mí es tan difícil tomar un libro de autosuperación y que con eso baste. Y eso es un reto. Yo, la verdad, compadezco mucho a nuestras generaciones de tener tanto material a la mano sobre este tema, porque estamos buscando mapas y mapas y mapas cuando en realidad el mapa nada más está dentro de nosotros. Entonces, encuentra tu propio mapa y ve qué cosas son las que siguen en ese mapa. Una de mis frases favoritas de la literatura es cuando el gato Cheshire le pregunta a Alicia, cuando Alicia le pregunta al gato en Alicia en el País de las Maravillas de Carroll, por dónde es el camino, ¿no? Y el gato le dice, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dice, no sé. Entonces él le dice, pues entonces, cualquier camino. ¿De qué sirves? O sea, todo es lo mismo si no sabes a dónde quieres ir. Entonces tienes que saber a dónde quieres ir y en consecuencia van a seguir los pasos, ¿no? Correcto. Si no sabes eso, pues dedícale tiempo a saber a dónde quieres ir. Sí, porque la gente estamos atrapados en quereres, en yo quiero esto y esto y esto y esto y esto, y como no hay jerarquía, entramos en un colapso eventualmente. Te pierdes, ¿no? Sí. Te pierdes en los deseos externos, en los deseos de otra gente, de la mercadotecnia, de los aparatos, de todo eso, y claro que te pierdes. O entre las técnicas. No, que tienes que ser mindful, no, que tienes que ser pro ejercicio, no, que tienes que ser pro trabajo. ¿Cuál? No, ¿cuál quieres tú? Esa es la primera pregunta. Okay. Y en base a eso, ya vamos resolviendo. Pareciera que esa es como la plataforma clave, ¿verdad? Sí. Un profesor, lo digo en varios podcasts, un profesor de la maestría, Magui, Economía, donde habla de costo de oportunidad, teoría de precios, asignación de recursos. Él dice, puedes obtener cualquier cosa que tú quieras, pero no puedes obtener todo lo que tú quieras. Buena, me encanta. Esa es una frase como muy fuerte, que fue la primera frase que nos dijo en la clase, y habla justamente de que tenemos recursos finitos, y entonces tu primera recomendación hacia el empowerment, hacia este tema optimista es ten claras una jerarquía de tus metas, de tus cosas, y respétalas a través del tiempo. Respetarlas es, yo creo, el challenge mayor, ¿no? Porque se te van metiendo en el camino obstáculos. Y esos obstáculos tienen que ver desde obstáculos reales, si te enfermas, si caes en una crisis económica, hasta obstáculos que tú mismo generaste, volviendo al tema de la neurosis, porque digamos, vas en tu camino deseado a ser alguien feliz con tu familia, es un decir la familia, y de repente se te presta acá una oferta de admiración, de ser famoso, de qué sé yo, y quieres las dos ahora. Exacto. Pero no te das cuenta que al seguir esta a lo mejor vas a descuidar esta otra. Exacto. Por eso tenemos que tener bien claro qué queremos nosotros. Tratar de ser lo más auténticos posible es un súper reto, pero creo yo que es la manera más clara de hacer una vida plena, ¿no? Voy a moverme al punto 2, Alfredo, la jerarquía de cosas. Rescato la palabra de auténtico. Don't bullshit yourself. O sea, por ejemplo, realmente quién está adentro, quién vive adentro. Hay gente que se la pasa diciendo clichés constantemente. Sí. Le digo, oye, tú eres una persona cliché, güey. O sea, yo no sé quién vive allá adentro, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la autenticidad es muy importante. Súper. Para mí es, insisto, una de las claves para ser feliz. Como dijimos en el podcast anterior, y tú lo dijiste ahorita, obviando enfermedades, exacto, necesidades físicas, economía. Sí. Porque a mí me ha tocado, aunque no lo creas, gente que dice, entonces, si no tienes nada, digamos, si eres pobre,
entonces pues eres más feliz, eres más auténtico. Claro que no. O sea, Tampoco. Primero viene lo básico. Claro. O sea, el tener, y luego de ahí ya sigue esto. Para mí ese sería el segundo nivel. Exacto. Y hay poquitos estudios sobre esto. Bienestar, tristemente, no se lleva casi nunca a buen rigor científico. Pero de los elementos que me vienen ahorita a la mente, la autenticidad, si lo llevamos a una autenticidad psicológica, y la autonomía, el ser capaz tú de tomar tus decisiones y hacer por ti mismo, son de los 2 factores más importantes para ese bienestar. Excelente. Yo siempre he dicho respecto a la autenticidad que nos perdemos en el ser en aras de pertenecer. O sea, es como una renuncia casi implícita. Yo quiero pertenecer, pues sí, nomás que tienes que dejar tu ser. Me gusta mucho. Entonces, bueno, pues la primera es una frase de Magui: puedes obtener cualquier cosa que quieras, pero no puedes obtener todo lo que quieras. El tema de la autonomía también lo rescato, el tema de la fuerza. Ahora, Nietzsche, el Uberman y Así demás, the will to power y todo eso, pareciera que no hay libertad para el débil, que debemos de procurarnos el tener una energía vital para poder realmente podernos adaptar al mundo. Esa autonomía viene, entonces regresamos al tema del ejercicio, de la nutrición, de tener una vida espiritual quizás, Alfredo. Ese es un tema en psiquiatría tabú. Es tabú, ¿verdad? O sea, cuando yo me acuerdo estaba estudiando psiquiatría, si mencionabas algo positivo hacia la religión, casi te entomataban, ¿verdad? Tiene que ver con los principios psicoanalíticos muy ligados al socialismo. Yo lo veo más científicamente, para no entrar en problemas. Okay. ¿Qué dice la ciencia de esto? Porque pues, yo en teoría soy un clínico científico. Dice que de algunas cosas sí te protege. Sí. O sea, hay un estudio que se publicó este año, les voy a fallar con el autor, de miles de pacientes en Estados Unidos, religiosos, no religiosos, hombres, mujeres, porque pues, es un estudio muy viejito que lo hicieron a muchos años, y la gente religiosa se protegía de problemas relacionados al vacío existencial. Ahorita que mencionaste vacío, está publicado en JAMA Psychiatry, es un súper buen journal antes de que alguien ponga ¿y eso en qué pseudociencia se publicó? No, es un muy buen journal. ¿Y por qué? Pues en teoría, si tú crees en algo, más difícilmente te vas a dejar llevar por el vacío. ¿Cuáles consideraron ellos enfermedades del vacío? Y ese sería todo un debate que ojalá no me preguntes, pero consideraron el suicidio y las adicciones sobre todo. Entonces suponía... Enfermedades del vacío, Dios mío. Sí, te digo, ni me preguntes porque es Fascinante. algo muy nuevo. Y entonces, bueno, viejo, pero llevado a un nuevo casi concepto. Todos los existencialistas que están está padre se revivirían con esto. Se darían vueltas y... en fin. Pero para su problema lo están ligando a la religión porque ya Sartre y todos esos eran súper ateos, pero bueno. Ateos. Entonces, la cosa es que crean algo en teoría te protege de eso. Ahora, aguas, porque puede haber cosas que lo confundan. Puede ser que la gente religiosa tenga más dinero o tenga más disciplina claro, o sea, puede ser que se ligue a otra cosa y no a la religión. Pero a mí me hace sentido. ¿Creer en algo te hace sentir bien? Seguramente que sí. Sí. Bueno, ahí, y no voy a entrar en el debate otra vez del tema del efecto placebo, pero es todo un debate. Es todo un debate, lo tenemos que echar con tequila, pero nuevamente pues pareciera que le abona toda la proporción guardada y con un ángulo diferente sin duda al tema de creer puede curar. Creer, ¿verdad? Puede curar, sí, así es, puede ser. El tema puede curar. Muy bien, pues para ir cerrando, Alfredo, ha estado súper divertido, súper padre. Yo lo anticipaba con el tema un poquito de prescriptivo, de optimismo, de recomendaciones finales. La jerarquía de cosas me pareció fundacional, como una plataforma de vida, el elegir y apegarte a eso. Hay un concepto bello que hablé en otro podcast, se llama del deseo. Hay un concepto que se llama ataraxia, de los epicúreos, donde ellos decían que la clave de la vida era esa, que tú te alejaras de la perturbación, de todas las cosas que te alteran o te desbandan o te sacan de los parámetros a base de la moderación, parecido un poquito al tema de los budistas y demás,
pero me gusta más el tema de elegir algunas pocas cosas y ahí desbordarte en el entusiasmo, en la pasión y cuidarlo. Entonces, la jerarquía de cosas, el tema de ser auténticos, de dejarnos de comparar, de realmente aceptarnos y querernos y decir, pues somos únicos, qué padre, somos únicos, qué emoción, y no renunciarnos a nosotros en aras de pertenecer. Uh-huh. El tema de la autonomía, yo ahí lo pesqué, a lo mejor le di una interpretación un poquito diferente a la tuya, pero no puede haber autonomía si no tienes una fuerza vital. Okay. Y esa hay que cuidarla. El tema del vacío existencial me parece fascinante, obviamente. El tema de la espiritualidad. ¿Alguna que se nos esté escapando, Alfredo? Sí, ahorita quería agregar, cuando hablaste de vitalidad, yo agregaría balance. Vitalidad con balance. O sea, sí es bien importante tener una fuerza en base a esa jerarquía, pero saber medir cómo la usamos, ¿no? Para mí, usando el arte como ejemplo, tú puedes tener claro que tenía trastorno bipolar, pero puedes tener a un Van Gogh pintando toda su carrera en 2 años y consumiéndose. Exacto. Y puedes tener a un Matisse hasta la senectud pintando en el techo, ya ni se podía mover el pobre. Entonces, midan ese ímpetu, ¿no? Cuando lo tratamos de hacer en exceso, también puede volverse tóxico. Bueno, y para cerrar a lo mejor con el principio, que te hablaba de que me topé con una depresión de manera sorpresiva, en todo lo que me he tratado y he visto y le he echado ganas, y creo que en general, pues ahí la llevo, digamos, soy productivo, y me mantengo funcional, inquieto, curioso y demás. Resulta que una de las opiniones de algunos psiquiatras que me han hecho es justamente el moderarme, el no, es como una vela, que si la prendes de más, pues te consumes. Entonces Exacto. Me dicen, oye, tranquilo, qué bueno que tienes potencial, qué bueno que tienes energía, pero no te autocombustiones al grado de la desaparición, ¿no? Exacto. El mentor de mi mentor, Robert Post, dice eso, dice, la depresión son las cenizas después de las llamas. Fíjate. Entonces, no dejarnos consumir por las llamas, aprender balance, medirnos, tiempos y como la cita que decías hace rato, no todo se puede. No todo se puede. Es un error que nos dice la cultura actual, no todo se puede. Entonces, le agregamos el tema del balance. Muy bien, Alfredo. Fascinante, súper divertido. Nos faltó el tequila, se me hace. Nos faltó el tequila. Muchas gracias. Sí, hay organizaciones, la vez pasada lo mencionaste, como Ingenium. Que se escribe Ingenium con G, Así que es. Está ahí disponible al público. La universidad, nosotros La también. Universidad Autónoma. ¿Quieres decir algo ahí de dónde pueden? Digo, tenemos programas para ayudar pacientes, acérquense dependiendo del tipo de patología, la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Hay muchos grupos ahorita ayudando. Hace poquito nos reportaban preocupantemente Bernardo NG, que es el presidente de la Mexicana de la Asociación Psiquiátrica, que la gente no busca tanto estos recursos. Hay muchos recursos gratis. Entonces, Ingenium, APM, la Uni, hay muchos allá afuera. Es más, nada más métanse a Google y pongan depresión o ansiedad o lo que sea y van a ver cantidad de recursos que hay cerca de ustedes. Perfecto. Si alguien quisiera contactarte, que me escriban y te los paso, ¿cómo lo hacemos? Claro, con gusto. Escríbanme a mi correo, feliz de contestarles. ¿Cuál sería tu correo, Alfredo? Es alfredo.cuellarb@unl.mx. @UANL. Con gusto. Alfredo, qué gusto, como siempre. Igualmente, Horacio. Muchas gracias. Ojalá que mucha gente escuche este programa. Hay que abrirnos a pedir ayuda. No podemos con el paquetito de la vida solos. Tenemos que tener esa humildad. Y bueno, pues a toda la gente que está ahorita en situaciones difíciles, ¿alguna situación has visto tú que la gente efectivamente se cura? ¿Algún toque de esperanza? Claro, el pronóstico es en enfermedades como depresión, pues la mitad de los pacientes tratados nunca van a volver a buscar ayuda y la otra mitad tratada, sus episodios van a ser mucho más, se van a tardar mucho más en aparecer. La gente, por ejemplo, con trastorno bipolar medicada
le va muy bien en la vida y puede hacer una vida casi totalmente normal. Lo mismo podemos decir, la ansiedad, hay ansiedades. Yo siempre digo que si algo me tuviera que dar a mí, escojo ansiedad, porque la mayoría les va bien en pronóstico. Entonces, si buscan ayuda, traten de hacerlo lo más a tiempo posible, antes de que se compliquen, antes de que dure mucho tiempo, antes de que sea la segunda, tercera. De verdad, cada vez va siendo mejor entre más temprano entramos a tratar. De acuerdo, vamos a buscar ayuda. Ánimo, gracias que nos escuchan. Saludos a todos los países que se conectan con nosotros. Y bueno, Alfredo, mil gracias. Alfredo Cuellar, psiquiatra. Está ligado a la Mayo Clinic, a la Universidad de Nuevo León. Fantástico. A lo mejor te vas a convertir en el primero que viene por tercera vez. Pues hay mucha tela donde cortar. Gracias, que les vaya bien. Ánimo, vamos. Gracias.